es la fidelidad que tú y yo debemos tener para con todas las cosas, pero en especial para con nuestro Dios. Primero de Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 5, y hoy los versículos no estarán en la pantalla. Se deshicieron del programa que teníamos y tuvimos que obtener otro y todavía no está al corriente. Hay muchas cosas nuevas que hay que aprender de este nuevo programa. Entonces ahora si se van yendo a sus Biblias y vamos a andar para allá y para acá, así es que les sugiero que anoten los versículos y los vayan a leer con más tranquilidad para asegurarse de que estamos en lo que es correcto y que no nos vayamos a desviar y enfocarnos en el tema. Primero de Corintios capítulo 4, de los versículos del 1 al 5, dice lo siguiente: Así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo aquí está escribiéndole a la iglesia en Corinto, y si nosotros leemos las cartas a los corintios nos vamos a dar cuenta que la iglesia en Corintio tenía muchos problemas, y aquí Dios les está diciendo por medio de Pablo que es necesario que ellos, como administradores de los misterios de Dios, necesitan ser hallados fieles. Cada persona que hemos llegado al conocimiento de Jesucristo nos hemos convertido en administradores de los misterios de Dios. Es necesario que tú y yo entendamos eso, porque de esa manera es que el mundo nos va a ver y nos va a catalogar como hijos de Dios, administradores de los bienes de Dios, de los misterios de Dios. En el capítulo 16, el versículo 17, no tienen que ir ahí, nomás anótenlo. Les voy a dar un poquito de contexto para entender este asunto de la fidelidad. En el capítulo 16, versículo 17, Pablo describe a 3 personas que le visitaron estando él en Éfeso, informándole de asuntos y problemas que en la iglesia de Corinto tenía, y que por cierto estos problemas y estas situaciones que estaban aconteciendo ahí reinaban en la iglesia. Quiere decir que estas personas se ocupaban de tener estas cosas y practicar estas cosas. Siendo personas que habían entregado sus vidas a Jesucristo, ahora ya caminando y discipulando y evangelizando, se encuentran con que hay un montón de problemas. Y estas 3 personas fueron con Pablo, estando él en Éfeso, con algunas notas, con algunas cartas, con algunas preguntas en cuanto a la administración que ellos deberían estar llevando dentro de la iglesia, como la iglesia del Señor Jesús. Y al leer las cartas nos damos cuenta, primera y segunda de Corintios, nos damos cuenta que entre estos hermanos había discordias. Esa fue la causa de la visita de estas personas para con Pablo. Había discordia en la congregación. Podemos ver ahí en el capítulo 1, versículos 11 y 12, que nos dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Estos hermanos estaban divididos y cada uno según ellos servían a Dios. Cada uno de ellos tenían dones para administrar dentro de lo que es la iglesia, pero ellos estaban en dificultades. Por lo que Pablo nos está diciendo aquí en estos pasajes, ellos
le escribieron algunas interrogativas dentro de todo esto, algunas preguntas. Y podemos ver las respuestas de Pablo en cuanto vamos avanzando en las cartas. Por ejemplo, en el capítulo 7, en el versículo 1, encontramos que dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea que había problemas en cuanto a cómo es que las personas se debían casar, si se debían casar, no se debían casar, cómo se debían de llevar y todas estas cosas. Había problemas de inmoralidad dentro de la iglesia, había problemas de incesto, había problemas de una gran cantidad. Y Pablo en el capítulo 7 está tratando con esta pregunta. En el capítulo 8, en el versículo 1, nos damos cuenta de otras cosas. Y dice lo siguiente: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Había problemas en cuanto a la idolatría. Y si leemos el capítulo completo, nos vamos a dar cuenta que había personas que estaban haciendo juicio en cuanto a comer lo sacrificado, haciendo preguntas y interrogando y todas estas cosas, y terminaban dando un mal testimonio de quién Cristo en realidad es. En el capítulo 12, en el versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aparentemente los dones espirituales que la iglesia en Corinto había recibido los estaban mal usando y mal interpretando. Y hay varias cosas que nosotros podemos ahí deducir en cuanto a lo que Pablo le escribe a la iglesia. Les está dando instrucción cómo es que la iglesia se debe desarrollar. Por lo que nos dice en el versículo 2 del capítulo 4, es necesario que cada uno de los administradores de los bienes, de los misterios de Dios, sea hallado fiel. Y como les dije a los hombres allá cuando fuimos a orar, tú y yo somos fieles. Tú y yo somos fieles cuando las cosas van bien. Y comenzamos a ser infieles cuando las cosas no van como a nosotros nos gusta, porque somos fieles mientras las cosas van bien, de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a lo que yo pienso que es bien. Y así estaban los corintios. En el capítulo 16, el versículo 1, nos dice ahí: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Aparentemente estas personas en Corintio tenían problemas también con el dinero. ¿No les parece familiar ese tema? Aparentemente ellos tenían problemas con el dinero, y cómo lo hacemos, y cómo se distribuye, y cómo se va a usar, y quién da, y quién no da. Y por eso Pablo termina dando instrucción en cuanto a todo eso en esta carta. Podemos ver que la iglesia en Corintio tenía grandes problemas, ¿va? Sin embargo, nos damos cuenta que eran hijos de Dios, que con todo y sus faltas, con todo y sus problemas, ellos tenían un trabajo que hacer, ellos tenían una responsabilidad que llenar. Y en cuanto a esa responsabilidad, era preciso, era correcto que ellos buscaran ser fieles. Claro, dejar de hacer todos aquellos errores que estaban cometiendo. He ahí la razón de la carta de Pablo a los Corintios. Algunos de los problemas que se dieron a conocer en la iglesia, y aquí solamente anoten: había facciones dentro de la congregación, o sea que estaban divididos en grupos, que fue lo que les dije en el capítulo 1, y lo podemos ver en el capítulo 1 de los versículos del 10 al 17. Había diferentes grupos que tenían preferencias por ciertas personas y se juntaban con aquellos, y estos decían ser de este y aquellos decían ser del otro, de acuerdo a lo que ellos buscaban, que les gustaba y que les entretenía. Había incesto dentro de esta congregación, lo podemos ver en el capítulo 5. Y el capítulo 5 comienza con decir: por cierto, me doy cuenta que hay cosas graves que ni aún se mencionan entre los gentiles. Había incesto, o sea que el hijastro estaba teniendo una relación con su madrastra. O sea, cosa seria.
Gente que era arrastrada a los tribunales, o sea, con los mismos hermanos, demandándose unos con otros, llevándolos a tribunales regulares, llevándolos ante la ley. Había gente que se embriagaba durante la cena del Señor. Había gente que glotoneaba durante la cena del Señor. Lo podemos ver eso en el capítulo 11, de los versículos 17 al 22. Había gente que negaba la resurrección, siendo que la resurrección es lo que tú y yo tenemos, es lo que la iglesia, es lo que los hijos de Dios tienen como garantía de que llegaremos al cielo. Y esto, los que negaban la resurrección, lo podemos ver en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Todo el capítulo 15 de Primera de Corintios trata sobre la resurrección y la esperanza que tenemos en Jesucristo, porque Él es las primicias de los que han resucitado. Lo que nos lleva a ver y entender que la raíz de todo problema, así como lo podemos ver en ese tiempo, al igual que en el tiempo de hoy, la raíz de todo ese problema viene siendo la cultura, la tradición y la costumbre, lo cual no tiene nada que ver con la relación que tú y yo tenemos con Dios. Y hay veces, y creo que a veces son muchas, que tú y yo buscamos mantenernos fiel a Dios mediante la cultura, mediante la tradición y mediante la costumbre. Cosa que no nos va a mantener fieles a Dios, porque Dios no trata con costumbres. Dios quiere tratar personalmente e íntimamente con cada uno de nosotros, y tenemos que tener cuidado con eso. La solución a todos los problemas, así como lo fue para la iglesia en Corintio, ¿sabes cuál es? Se llama Evangelio. El Evangelio es la solución a todos los problemas. El Evangelio es a lo que tú y yo debemos mantenernos fieles al Evangelio, fieles a la palabra de Dios, la palabra que nos ha sido entregada, la palabra que nos ha sido encomendada. Esa fidelidad al Evangelio es la que tú y yo debemos buscar. Comenzando con el versículo 1 del capítulo 4, que dice lo siguiente: así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Este versículo nos está dando a entender que tú y yo somos siervos de Cristo. Tú y yo somos servidores de Cristo. Al ver llegado al conocimiento de Cristo Jesús y ver aceptado lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros nos convertimos en servidores de Cristo. En otra escritura nos dice que tú y yo fuimos comprados por precio. Porque fuimos comprados por precio de sangre, pasamos a ser esclavos de Jesucristo. ¿Sí? Y Jesucristo dice, no son más siervos, no son más esclavos. ¿Qué somos ahora? Amigos, hijos. Porque el siervo no sabe qué hace su Señor. Y tú y yo somos administradores de los bienes, administradores de los misterios de Dios. Cada creyente es un servidor, un ayudante de Cristo Jesús, siendo obediente en llevar a término la misión, su misión en este mundo. La misión de Cristo Jesús no ha terminado. La misión de Dios no ha terminado sobre la faz de la tierra. Cristo aún no ha regresado. En cierto sentido, cada creyente es un predicador, dando a conocer la vida en Cristo a través de su manera de vivir, a través de hablar, a través de cómo hace todas las cosas en su diario vivir. De esa manera es que tú y yo damos a conocer a Cristo. De esa manera es que tú y yo somos predicadores. Con el ejemplo nosotros proclamamos un mensaje para todo aquel que nos rodea, y al mismo tiempo somos una influencia que transmite consciente o que se transmite consciente o inconscientemente. O sea, lo que hemos dicho anteriormente,
nosotros somos discipuladores y estamos discipulando. O estamos discipulando bien o estamos discipulando mal, pero de que estamos discipulando, estamos discipulando. El versículo también nos dice que tú y yo somos administradores. Un administrador de los misterios de Dios es lo que el siervo de Cristo se le llama, de acuerdo con este pasaje. ¿Cuáles son los misterios de Dios? El Evangelio. El Evangelio son los misterios de Dios. Lo que tú y yo tenemos para ir al mundo y presentar y entregar para que otros puedan llegar al conocimiento de Dios. A lo que Pablo se refiere aquí es una persona que, de acuerdo con aquella cultura y tradición, se encarga de los asuntos de la vivienda familiar. A eso es lo que se estaba refiriendo en cuanto a la cultura de aquellos tiempos. Esta persona, un administrador, se encargaba de los bienes de la familia. Papá necesita esto, mamá necesita aquello, los hijos necesitan esto, hay que atender a los bienes materiales, los animales y cosas así por el estilo que ellos tenían. Y el administrador tenía que estar al tanto de lo que estaba sucediendo en toda la casa para ver dónde faltaba y para ver dónde estaba la necesidad más grande. ¿Y tú y yo? ¿Somos administradores de los misterios de Dios? Necesitamos estar al tanto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Quién necesita palabra? ¿Quién necesita oración? ¿Quién necesita amor? ¿Quién necesita confort? Porque somos una familia espiritual. De la misma manera, tú y yo estamos haciendo estas cosas, o debemos estar haciendo estas cosas, encargándonos de la administración del Evangelio a cada miembro de la familia espiritual. ¿Quién tiene esta responsabilidad? Todos nosotros tenemos dicha responsabilidad. Los misterios de Dios es simplemente el Evangelio que encontramos allá en 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4 que nos dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio en sí, que Cristo murió, que Cristo fue a la sepultura y que Cristo resucitó. Ese es el Evangelio. Si tú y yo aceptamos y reconocemos que Cristo murió por mis pecados, soy salvo. Pero yo necesito creer. Y eso me lleva a mí a ser un administrador del Evangelio, de los misterios de Dios. Lo que por consiguiente, según el pasaje, nos hace a ti y a mí escribas. Tú y yo somos escribas, o debemos ser escribas. ¿Por qué? Porque somos administradores del Evangelio, somos administradores de los misterios de Dios. Un escriba, si nos remontamos a los evangelios, allá Jesús trató con los escribas y es simplemente una persona encargada de estudiar las Escrituras, transcribir las Escrituras y explicar las Escrituras para que las personas puedan tener entendimiento de quién es Dios y cómo llegar a Él y qué hacer al respecto una vez que hemos llegado a Dios. O sea, es nuestra responsabilidad estudiar la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios quiere para mi vida y saber qué es lo que Dios quiere que yo comunique. O sea, transcribir. Los escribas se encargaban de estudiar las Escrituras y traducirlas a la lengua de ellos para el pueblo. Y una vez que tenían la Escritura en la lengua para el pueblo, se encargaban de enseñar las Escrituras para que el pueblo se volviera a Dios. Y eso es lo mismo que tú y yo hemos sido llamados a hacer. Tenemos la palabra de Dios de principio a fin, completa, y es nuestra responsabilidad estudiar la Escritura, ver qué es lo que Dios quiere que yo haga con ella y al mismo tiempo enseñarla a otros, presentar el Evangelio para que otros puedan llegar al conocimiento de Dios. Así es que tú y yo somos administradores del Evangelio,
lo cual nos hace escribas, que debemos estar estudiando el Evangelio para poder transcribirlo y para poder enseñarlo tal y como debe de ser. En los versículos del 3 al 5, nos vamos a brincar el 2 porque en el 2 nos vamos a profundizar un poquito más. Te voy a dar unos cuantos puntos de aplicación en cuanto al versículo 2. En los versículos del 3 al 5, Pablo está hablando de 3 juicios que suceden ahí. 3 juicios. Y el primer juicio es la opinión de los demás. Todos nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador estamos expuestos a estos 3 juicios y vamos a ser enjuiciados por estas 3 cosas. Primeramente, tú y yo estamos abiertos a la opinión del público. Y cada quien vamos a tener una opinión de cada quien. La opinión de los demás tiene una influencia a veces que nos afecta demasiado. Nosotros a veces nos preocupamos mucho por el qué dirá. Y ese era un problema en la iglesia de Corintio. Nadie se quería quedar atrás. Todos querían tener los mejores dones. Pablo les dice: hey, ustedes están llenos de dones, ustedes tienen muchas cosas a su favor, Dios los ha bendecido grandemente, pero procuren los dones mejores. Es más, atiendan el don de la profecía. ¿Por qué? Porque estas cosas nos afectarán y nos desanimarán. El editor Horacio Greeley dijo esto en cuanto a la opinión de los demás: la fama es como un vapor, la popularidad como un accidente, las riquezas tienen alas. Aquellos que aplauden hoy son los que condenarán mañana. Y así es, nosotros lo podemos ver en Jesús. Cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, aquella gente estaba gritando: Hosana al Rey que viene, Hosana a Dios en las alturas. Estaban alabando a Dios porque el Rey de los judíos había llegado y iba entrando a Jerusalén. ¿Y qué sucedió al siguiente día, 2-3 días después? Ya no estaban gritando Hosana. ¿Qué estaban gritando? Crucifícale, crucifícale. Aquel mismo Jesús que entró a Jerusalén, a quien estaban alabando. Y lo mismo sucede con nosotros. Lo mismo sucedía con la iglesia en Corinto y por eso se encontraban en grandes problemas. Nosotros vamos a ser criticados, vamos a ser enaltecidos los unos para con los otros por las cosas buenas que estamos haciendo. Y al siguiente día vamos a estar en el suelo y tal vez hasta nos pisoteen. Pero no podemos dejar que la opinión de los demás nos detenga de hacer o nos desanime de hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Solo hay una cosa que perdura, y eso es el carácter. El carácter tuyo y el mío están siendo forjados por Dios, por la sabiduría y el entendimiento y el poder del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. Y lo que está siendo forjado tiene que ser reformado. O sea, lo que te estoy queriendo dar a entender es que eso a veces va a doler. Eso a veces va a ser incómodo. A veces no vamos a querer estar ahí, pero ese carácter necesita ser reformado, necesita ser reconstruido para que esté bajo el dominio y el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús, para poder cumplir lo que Dios nos ha mandado hacer. Lo único que perdurará es el carácter. En segundo lugar, el segundo juicio es mi opinión. La opinión, en primer lugar, es la opinión de los demás. En segundo lugar, es mi opinión. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos perdido de grandes bendiciones porque no sentimos que tenemos la capacidad para hacer las cosas que Dios nos está llamando a hacer? Y déjame te hago una pregunta en cuanto a eso. ¿Cuándo vamos a tener la capacidad para hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer?
Nunca. Si estamos esperando tener capacidad para hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, nunca lo vamos a tener. Nunca va a llegar. Nunca vamos a tener lo suficiente fuerza ni lo suficiente sabiduría. ¿Quién capacita? Dios. Dios es el que capacita. Pero Dios no nos va a capacitar si nosotros no queremos ir. Dios no nos va a capacitar si nosotros no tenemos interés en el trabajo que Él nos ha dado a hacer. Y muchas veces por nuestra propia opinión nosotros nos estamos perdiendo de la bendición, nos estamos perdiendo de servir, de evangelizar y de discipular. Muchas veces nosotros pensamos que la conciencia es una vía segura. O sea, lo opuesto de lo que te acabo de decir. Pensamos que la conciencia es una vía segura y vamos y nos metemos en unos grandes líos porque decidimos de acuerdo a nuestra opinión. Tenemos que recordar que quien cree en Jesús no es guiado por la conciencia ni por la opinión de otros. Quien cree en Jesús es guiado por el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva de regreso al primer tema que tuvimos en este mes. Es una relación. Tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y cada día nos debemos nosotros relacionar con el Espíritu Santo para que nos ayude a hacer las decisiones diarias que tú y yo tenemos que hacer. En nosotros mismos está el triunfo o la derrota. En nosotros mismos. ¿De dónde han aprendido más? ¿De sus errores o de lo que aprendieron en la escuela? Yo pienso que de los errores. Porque los errores me costaron. Los errores nos costaron. Y si no aprendimos de la lección, nos va a costar otra vez. Quien cree en Jesús será influido por lo que cree, por lo que es correcto. ¿Qué es lo que tú y yo creemos? ¿Realmente creemos en Cristo Jesús? ¿Realmente conocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador? Y si eso es así, entonces nosotros seremos influidos por lo que creemos. Lo que creemos tiene que ver con la fidelidad, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pablo le está diciendo a los corintios que sean fieles, que el administrador debe ser hallado fiel. No por quienes ellos son o no por la grandeza que ellos tienen, sino por lo que ellos creen. Ellos creyeron en Jesús. Al principio de la epístola, en el capítulo 1, Pablo les llama sus hermanos en la fe, sus amados hermanos en la fe, iglesia de Corintio. Lo cual quiere decir que estas personas habían llegado a la relación con Dios. Habían conocido a Cristo Jesús como su Salvador. Y como su Salvador es que ellos necesitaban ser fieles porque ellos creían. Y es lo mismo para ti y para mí. Quien cree en Jesús debe ser influenciado por lo que es correcto, por lo que cree. Es una característica de la naturaleza humana ser exigente con los demás, pero conmigo mismo, no. Y tú y yo tenemos que aprender a pensar diferente. Tenemos que aprender a hacer las cosas como Dios y no como nosotros. El tercer juicio es el tribunal de Cristo. Normalmente, tú y yo a veces somos bastante conscientes del primero y el segundo juicio y nos preocupamos mucho en el primero y en el segundo juicio, en cuanto a la opinión de los demás y en cuanto a la opinión propia. Y hay veces que tú y yo hacemos más por eso, porque el qué dirán, o hacemos las cosas porque eso es mi opinión, eso es lo que es correcto.
y dejamos a un lado casi siempre el tribunal de Cristo. ¿Cuál es 100% seguro? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, tú y yo debemos preocuparnos mucho más por el tribunal de Cristo. Y es lo que Pablo está tratando en esos 3 versículos. Yo no me preocupo por lo que dicen los demás, dice Pablo. Yo no me preocupo ni por mí mismo. Yo no me juzgo a mí mismo. Aunque no estoy libre de culpa, no me juzgo a mí mismo. Pablo dice en esos versículos, quien nos juzgará, quien me juzgará es el Señor. Quien juzgará a toda la humanidad es el Señor en su justo juicio. Nosotros entonces vamos a ser juzgados como administradores de todo aquello sobre lo cual Dios nos ha constituido mayordomos. Somos mayordomos del Evangelio, somos mayordomos de los misterios de Dios, y por administrar el Evangelio, tanto a nosotros mismos como a quienes nos rodean, por eso vamos a ser juzgados en aquel día. Que por cierto nos dice allá 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 creo que es. No, tal vez estoy mal. Perdón, es el 10. Que tú y yo compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todas nuestras posesiones físicas, nuestros cuerpos, nuestros recursos materiales, lo que debemos darle a Él será examinado y evaluado por Cristo Jesús. Porque todo lo que tenemos es para el reino. Nosotros somos de Él, somos para el reino. Ahora, con esto en mente, echemos un vistazo al versículo 2, que el versículo 2 dice lo siguiente: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si tú y yo debemos ser hallados fiel en cuanto al Evangelio que ha sido depositado en nuestras manos, ¿sobre qué cosas es que vamos a ser hallados fiel? Porque el Evangelio es profundo. Si tú y yo dijéramos, ok, el Evangelio, sí, el Evangelio, y meramente no estamos entendiendo de qué estamos o de qué se está hablando. Punto número 1. ¿En qué debo ser fiel? Es la pregunta. ¿En qué debo ser fiel? Y el pasaje nos dice que predicar la palabra de Dios es responsabilidad del creyente. Predicar la palabra de Dios es la responsabilidad del creyente. En predicar la palabra es que tú y yo debemos ser hallados fiel. Y tal vez tú estás diciendo, pero yo no he sido llamado a predicar. Tú no has sido llamado a pastorear. Tú no has sido llamado a ser evangelista. Tú no has sido llamado a ser profeta o maestro. Pero sí has sido llamado a predicar. Y eso es lo que tratamos en la introducción. Con nuestra vida, con nuestra actitud y con todo lo que nosotros somos, diciendo que somos hijos de Dios, estamos dando a conocer a aquel que nos salvó, a aquel que nos rescató. De cierta forma estamos predicando el evangelio que decimos tener. O lo estamos dando a conocer de buena manera o lo estamos dando a conocer de mala manera. Porque no es el testimonio nuestro que estamos ensuciando, es el testimonio de Jesús, porque ese es el que llevamos. Al decir, mira, ahí viene un hijo de Dios, ¿qué debe esperar? Ver en su comportamiento, en su trato, en su manera de hablar, un hijo de Dios. Todo hijo de Dios tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. La responsabilidad primordial que cada uno tenemos es dar a conocer a Cristo Jesús. Según tú y yo vamos aprendiendo de las Escrituras y en las Escrituras. Esa es la responsabilidad más grande. ¿Cómo es que tú y yo vamos a dar a conocer
a Cristo Jesús. ¿Cómo? Por medio de la cultura, por medio de la tradición y por medio de todas estas cosas que tú y yo vivimos. ¿Sí? Bueno, porque no estaba diciendo que la cultura y todas esas cosas no estaban con Dios. Tú y yo tenemos que traerlas. No podemos deshacernos de la cultura hispana que tú y yo tenemos. Somos hispanos, ¿no? El que es americano no puede deshacerse de su cultura, pero no puede dejarse llevar por la cultura, sino que tiene que traer el carácter al dominio de la palabra de Dios y ser guiado por el Espíritu de Dios. Nosotros podemos oír hablar a la persona, oír y darnos cuenta qué cultura es. Si son mexicanos, si son guatemaltecos, si son hondureños. Hasta en inglés nosotros nos damos cuenta, ese es americano. El inglés no suena igual, ese no es americano. O la manera de hablar. Yo trato con muchos americanos en mi trabajo y el otro día me habló uno y le dije, ok, yo les hablo para confirmar los trabajos y le dije, no me acuerdo quién estaba ahí, van a ser de perdido 4 malas palabras en esta conversación. Y fueron más de 4. De acuerdo a la cultura que nosotros dejamos que se desarrolle en nosotros. Y tú y yo tenemos que traer esas cosas bajo la autoridad del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder dar una buena presentación de quién Jesús es y predicar correctamente el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21 nos dice lo siguiente: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A veces pensamos que no va a tener efecto, que no tiene sentido, pero Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Y todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio con lo que hacemos, con lo que pensamos y con lo que decimos. Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 5 dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitosos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y lo que quiero que notemos de aquí es nuestra vocación. Porque nuestra vocación no es para este mundo, nuestra vocación es para vida eterna. Cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, nuestra vocación cambió. Si nosotros éramos carpinteros, nuestra primera vocación no es ser carpinteros. Con ser carpinteros es que nosotros ponemos comida sobre la mesa, pero la vocación ahora es que tú y yo somos predicadores del Evangelio para honra y gloria de nuestro Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Qué dice en el versículo 1? Yo preso. ¿Y cuál era su vocación? Predicar el Evangelio. El fundamento bíblico, el creyente hemos de andar como es digno de la vocación, lo cual implica mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Tú y yo debemos buscar mantener la unidad del Espíritu, y para eso tú y yo tenemos que meternos en la palabra. Tú y yo necesitamos predicar la palabra, estudiar la palabra y relacionarnos con Dios por medio de su Espíritu Santo. Nuestra vocación, hemos sido llamados santos
y por consiguiente apartados para el servicio a Dios, lo cual es un llamado divino para una obra específica y la salvación en Cristo Jesús. Esa es nuestra vocación. Tú y yo somos santos, santos al Señor, apartados para su servicio, lo cual es de suma importancia en nuestras vidas. Las características de este llamado son las siguientes: unidad en santidad y en amor, y los dones que solamente el Espíritu nos puede dar. La unidad, se busca la unidad del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, la cual nos lleva a la paz, tanto en nosotros interiormente como con el prójimo. Se espera que en la vocación que compartimos, o sea, el llamado de Dios, porque ese llamado lo compartimos tú y yo, debemos estar trabajando juntos, trabajamos en equipo. Tú tienes tu llamado, el llamado que Dios te ha dado como predicador, como evangelista, maestro, lo que sea, y ese llamado en cuanto a lo que nos ha llamado a hacer, tú y yo debemos estar trabajando juntos para ir a la misma meta, para hacer las mismas cosas. ¿Para qué predica el evangelista? Para la salvación de las almas. ¿Para qué enseña el maestro? Para la salvación de las almas. ¿Para qué predica el predicador? Para la salvación de las almas. ¿Por qué el pastor pastorea? Para la salvación de las almas. ¿La salvación de las almas para qué? Para hacer discípulos y que la grey siga creciendo, porque hacen falta más predicadores, más maestros, más profetas, para seguir desarrollando el reino de Dios. En cuanto a la santidad y el amor, esto implica vivir y habitar en la llenura del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo, tú y yo no podremos vivir en santidad ni compartir la palabra de Dios en amor. La pregunta aquí es ¿cómo es que tú y yo conseguimos la llenura del Espíritu Santo? ¿Tenemos que venir a la iglesia todas las veces que hacen reunión en la iglesia? ¿Tenemos que hacer algo especial? ¿Tenemos que dar alguna ofrenda en especial para poder llegar a la llenura del Espíritu Santo? No. Tú y yo solamente tenemos que leer la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que orar fervientemente en intimidad con Dios. Tú y yo vamos a buscar estar en buen compañerismo con los hermanos en la fe. Y claro, tenemos que guardarnos del mundo sin mancha. Tenemos que guardarnos sin mancha del mundo, o sea, no contaminarnos. Y así buscar esa llenura del Espíritu y obtener la llenura del Espíritu. En cuanto a los dones, cada persona hemos recibido en la salvación una capacidad especial, las cuales serán desarrolladas en el poder y la autoridad del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Y esa es una cosa de las cuales Pablo estaba tratando allá en Corinto, con los dones, que estaban siendo usados para beneficio propio. Y hoy no es extraño también hoy en día que los dones que Dios ha dado a los hombres y a las mujeres sean usados para beneficio propio y no para la edificación de la iglesia. Tú y yo tenemos que buscar ser fiel a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y en primer lugar nos ha mandado a predicar su palabra. Todos tenemos la responsabilidad de predicar la palabra. Tú y yo necesitamos buscar permanecer. Se aconseja, o sea, la palabra de Dios nos aconseja a permanecer en la vocación. O sea, ser fiel al llamado, sirviendo a Dios desde la situación en la cual nos encontramos. Puede ser que nosotros no estemos aquí el día de mañana. Puede ser que estemos en otro lugar, puede ser que estemos en la cárcel, puede ser que nuestra situación económica sea completamente diferente el día de mañana. ¿Quiere decir que la responsabilidad de predicar el evangelio se nos ha quitado? No. No se nos ha quitado. La responsabilidad aún sigue porque todavía tenemos vida sobre la faz de la tierra. Y esto nos lleva al punto número 2. Punto número 2, es una necesidad depender y confiar en el Espíritu Santo.
Si tú y yo no dependemos y no confiamos en el Espíritu Santo, tú y yo vamos a votar. Tú y yo vamos a dejar la responsabilidad que Dios ha depositado en nuestras manos cuando las cosas no vayan como nosotros queremos que vayan, cuando las cosas se tornen difíciles. El ser humano tendemos a confiar en Dios cuando las cosas están bien o van bien, pero cuando el camino se pone un poco áspero o peligroso, como que la confianza en Dios comienza a desvanecer. Y en algunos casos, como que por arte de magia, esa confianza se acaba, desaparece. La fidelidad del hombre depende totalmente de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13. Dicen lo siguiente: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tenemos la de ganar. ¿Cuántos hemos sido infieles esta mañana? Y todavía no se acaba el día. Apenas van unas cuantas horas. Y ya estábamos pensando cancelar porque hacía mucho frío. Y tal vez estamos aquí diciendo: ¿por qué no canceló? Estuviera calientito en mi casa. Una gran cantidad de personas cancelaron sus servicios hoy día. Imagínate que Cristo Jesús hubiera cancelado la ida a la cruz porque se puso muy difícil. O que cada uno de los apóstoles hubiera cancelado seguir predicando el evangelio porque me iban a freír en aceite, porque me iban a crucificar pies arriba, o porque me iban a atravesar con una espada. El fundamento en cuanto a lo que Pablo nos está dando a querer dar a entender aquí en Timoteo es que la fidelidad de Dios es inmutable, o sea que no puede ser conmovida ni tampoco cambia, y no depende de las acciones ni las circunstancias humanas. La fidelidad de Dios es confiable, firme e inquebrantable, lo cual garantiza el cumplimiento de sus promesas. ¿Y cuáles son algunas de esas promesas que Dios nos ha hecho? Que tú y yo estaremos en gloria con Él, que tú y yo resucitaremos si nos mantenemos fieles a lo que Dios nos ha dicho. O sea, seguir a Jesús, predicar la palabra, enseñar, dar el testimonio de aquel que nos salvó. La inconstancia del ser humano es un problema. Una verdadera fidelidad requiere de un poder superior. He ahí la razón por la cual venimos a Jesús. Dios no nos está mandando a hacer algo que no tenemos la capacidad de hacer. En nosotros mismos no está la capacidad. Él nos va a capacitar para ser fiel. Él nos va a capacitar para llevar el evangelio. La fidelidad como don y como llamado, el Espíritu Santo al habitar en nosotros produce la fidelidad como un fruto, y lo podemos ver nosotros allá en Gálatas. Produce la fidelidad como un fruto. Como llamado nos lleva a confiar en Dios, quien sostiene, a quien cree en Él durante el proceso de la vida. Dios es quien nos sostiene, Dios es quien nos lleva. Dios es quien hace en nosotros. Nos dice Pablo allá en Romanos, quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer, por medio de su Espíritu Santo.
Y en cuarto lugar, la fidelidad en la obediencia, algo que nos cuesta mucho a veces. Esto implica la decisión de seguir sus mandamientos, de seguir la palabra de Dios que nos ha sido entregada, de obedecer su palabra, seguir sus mandamientos en todo tiempo, aun cuando se nos hace difícil creer. Podemos confiar en que Dios es fiel y se logrará lo que Él ha prometido. Nos ha encargado el Evangelio, nos ha mandado a las naciones, y mientras vamos Él nos va capacitando, lo cual nos lleva al siguiente punto. La grandeza del siervo se halla en dejar que Jesús crezca y que yo mengüe. La grandeza del siervo se halla en dejar que Jesús crezca y que yo mengüe. Y Juan el Bautista nos da un gran ejemplo de eso, que tiene que ver con la humildad y tiene que ver con el autocontrol, que son otros frutos del Espíritu que también encontramos en Gálatas. La grandeza del siervo se halla en dejar que Jesús crezca y que yo mengüe. Y quiero que nos vayamos allá a Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan, para observar ahí unos cuantos versículos. En el versículo 30 nos dice lo siguiente, este es Juan el Bautista hablando: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista había sido llamado por Dios para preparar el camino del Señor, para que el Señor llegara con su ministerio del Evangelio y dar a conocer a Dios, y que Dios salvaría a su pueblo, Dios salvaría a cada uno que creyera en Él. Y Juan tenía muchos seguidores, lo podemos ver, leamos del versículo 26 en adelante. Dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan está dando a conocer aquí un gran movimiento de su humildad. Nosotros pensaríamos, al verlo simple y sencillamente, qué cruel. Juan el Bautista llegó al escenario y comenzó a predicar. ¿Y dónde comenzó a predicar Juan el Bautista? Juan comenzó a predicar en la ciudad, allí entre los edificios y donde había mucha gente, en la plaza. No, Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto y la gente llegaba a él a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía muchos seguidores. Juan el Bautista bautizaba y las personas se arrepentían y llegaban al conocimiento de Dios. Y luego de repente, 6 meses después, llega Jesús con su ministerio terrenal y los discípulos de Juan están dejando a Juan y se están uniendo para con Jesús. Yo pienso que la mayoría de nosotros nos enojáramos. Y en vez de estar contentos porque Jesús ha llegado y tiene personas siguiéndole, a unos de los míos que estaban ahí, algunos discípulos míos, entonces yo le haría la guerra. Pienso que muchos de nosotros le haríamos la guerra o trataríamos de ponerle ahí el pie para que tropezara. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Muchas veces, iglesia con iglesia, no nos dejamos prosperar los unos a los otros. Juan el Bautista está dando gran ejemplo de humildad y de control
propio. Y esto es lo que tiene que ver con dejar que Jesús crezca y que yo mengüe, porque para nosotros es lo mismo. Yo ya no cuento más. Mi agenda ya no tiene nada que ver. La agenda que yo debo estar llevando a cabo es la de Jesús. La agenda que tú debes estar llevando a cabo en tu vida es la de Jesús, no la tuya. Tiene que haber mucha humildad, o sea, el fruto de la humildad tiene que comenzar a abundar, el autocontrol tiene que comenzar a abundar. Tú y yo, al estar aceptando esto y viendo esto, estamos cediendo el control de nuestras vidas, así como Juan el Bautista cedió el control de su vida, de su ministerio y todo, para que Jesús creciera. Y meramente el ministerio de Juan el Bautista desapareció. Juan fue encarcelado y enseguida le cortaron la cabeza. Sus discípulos por ahí siguieron, porque después los vemos en el libro de Hechos, que ellos estaban predicando aún el evangelio. Se encontraron después con los discípulos, pero en sí Juan el Bautista dejó de existir, fue sacado del escenario. Y Juan el Bautista le está diciendo a sus discípulos: esto es lo que tiene que suceder. Yo me alegro que esto sea así. ¿Por qué? Porque Él es mucho más grande que yo. Yo les dije, yo no soy el Cristo. Viene uno tras mí que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es el Cristo. Y para nosotros es igual. Yo tengo una relación con Jesús, tú tienes una relación con Jesús. Debemos dejar que Él crezca. O sea, para que Él crezca, yo tengo que darle el control por completo. El control de mi vida, el control de mi pensamiento, el control de mis gustos, el control mío en su totalidad, para que Él crezca y Él se dé a conocer a través de mí. Este asunto también tiene que ver con reducir la autosuficiencia. ¿De qué somos capaces nosotros? Nadie nos queremos quedar atrás, porque vamos a decir, no, es que yo soy capaz de esto, yo soy capaz, rétame, yo soy capaz de muchas cosas. ¿Sabes cuál es la realidad? Nosotros no somos capaces de nada. Somos capaces de hacer muchos errores, eso sí, pero los errores no cuentan para con Dios. Acuérdate del tribunal de Cristo, a donde sí tenemos bien seguro que vamos a llegar a ese juicio. Reduce la autosuficiencia. Tú y yo no somos autosuficientes, tú y yo somos dependientes. Debemos ser dependientes del Espíritu Santo. Y también disminuir la necesidad del reconocimiento propio. O sea, que disminuye el reconocimiento propio. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que estamos todos aquí? ¿Porque el pastor convocó reunión hoy domingo a las 10:30? No. Porque Dios nos trajo a este lugar. Si Dios no hubiera querido que llegaras, no llegas. Dios te trajo a este lugar. ¿Por qué estás escuchando lo que estás escuchando? Porque Dios te abrió el entendimiento, tus oídos. Y crecer tiene que ver con la importancia de Jesús en la vida del creyente. Y eso lo podemos ver en Juan. Juan estaba contento, Juan estaba alegre, aunque él sabía que él tenía que menguar de tal manera que quitarse del camino por completo. La importancia de Jesús crecer en todos y cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, una visión y autoridad en las acciones y decisiones diarias. Si tú y yo confiamos en Dios y nos estamos quitando y estamos dejando que Jesús crezca en nosotros, tú y yo vamos a tener una mejor visión de las cosas en su totalidad.
en cuanto a nuestro trabajo, en cuanto a nuestra relación con nuestra familia, en cuanto a decisiones de negocios y todas esas cosas. Vamos a tener una visión más clara de cómo debemos hacer las cosas y por qué debemos hacer las cosas en cada decisión. Y ya para terminar, tú y yo debemos predicar la palabra de Dios como moribundos, a almas moribundas. Y solo ponte a pensar, ¿qué es lo que una persona moribunda tiene que decir cuando va a decir sus últimas palabras? ¿Es importante o no es importante? Si una persona moribunda te llama allí al lecho de su muerte y te dice, acércate porque tengo algo que decirte, ¿acaso te va a contar un chiste? ¿Acaso te va a decir cómo va a estar el tiempo el día de mañana? ¿Va a salir el sol? ¿Va a llover? ¿Va a caer nieve? Una persona en su lecho de muerte, una persona moribunda, te va a decir algo que te va a ayudar en tu vida. Te va a dar algo de instrucción que te va a cambiar tu vida. Si es que está en Cristo Jesús. Tú y yo estamos en Cristo Jesús. Prediquemos la palabra de Dios, demos el mensaje de Dios con la fidelidad que Dios quiere que la demos, como si tú y yo estuviéramos moribundos, estuviéramos en nuestros últimos minutos. A almas moribundas que tal vez están en sus últimos minutos. ¿Qué necesita saber una persona que está en sus últimos minutos? Que Cristo salva. Que Cristo es la esperanza de la humanidad, que únicamente por medio de Jesucristo es que podemos llegar a la vida eterna y a la gloria. No hay otro. No hay otro. Solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestros pecados. Y no hay otro. Tú y yo debemos apasionarnos y ser fieles al mandato que Dios ha puesto en nuestros corazones. En todo momento y en todo lugar. Pongámonos de pie. Señor, venimos ante ti agradecidos por la palabra que has puesto en nuestros corazones en esta mañana, mi Señor. Te pedimos perdón por las cosas en las cuales no hemos sido fieles. Y pedimos de tu ayuda, mi Señor, para anclarnos a tu palabra, para ser fieles en las áreas que a veces flaqueamos. Cuando las cosas no van como nosotros vemos que deben ir. Debemos recordar que tú en nosotros estás forjando un carácter y es el carácter de Cristo que tú quieres ver en nosotros. Cada situación por la que pasamos nos va a ayudar a parecernos más a Cristo, siempre y cuando no nos soltemos de tu mano, mi Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, aumenta nuestra fe. Y mi Señor, ayúdanos a tomar decisiones firmes en cuanto a Cristo Jesús. Ya sea que necesitemos acercarnos más a Él o que necesitemos aceptarlo como único y suficiente Salvador. Despídenos de este lugar, mi Señor, y sigue bendiciendo los lugares donde se está predicando tu santa palabra, mi Señor. Que las almas sean salvas, que los que andan desviados, descarriados, se reconcilien contigo, mi Señor. Gracias te doy por las muchas bendiciones. Llévanos en paz a casa y ayúdanos a descansar y cuidarnos de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.